ámbito originario, en el derecho romano, hasta ahora, cuando se habla de un concepto tan amplio como patrimonio cultural y hasta patrimonio subacuático. Es decir, que el concepto se ha ampliado. Ahora hay patrimonio digital y en el patrimonio se incluye el cuidado de los archivos también. De manera que todo este material que nosotros estamos utilizando en las redes ya empieza a llamarse patrimonio. Después vimos un video donde que también lo voy a compartir por supuesto, donde se habla de las aplicaciones de la inteligencia artificial en el manejo, clasificación y también el diagnóstico del patrimonio. El mundo es sumamente interesante, muchas cosas vimos esta mañana, apasionantes, nuevas. Después pasamos al valor antropológico que tiene el patrimonio de la ciudad. O sea, la ciudad vista toda, como lo que dice Ricardo, un palimpsesto, donde varios significados culturales se superponen para darle un valor de cara a nuestra identidad. ¿Alguien puede abrir la ventana allá atrás? La ventana de... Gracias. A ver, que circule un poquito el aire. La ciudad, como decíamos, es un artefacto complejo, es un artefacto patrimonial. La ciudad se puede entender desde puntos de vista básicos y originarios, de acuerdo con lo que significa ciudad. Una es lo que significa urbs, civitas, en realidad civitas, se dice en latín, y polis, ¿verdad? ¿Qué es la civitas? ¿Qué es la ciudad civil? La ciudad civil es la cantidad de normas y la cantidad de costumbres que permiten que cohabitemos, a pesar de nuestras diferencias, en un espacio definido. Es el espacio, dice aquí, de ciudadanía en términos jurídicos pertenecientes a una comunidad de ciudadanos. Es lo que hace que los habitantes de Mérida, los llamemos así, habitantes de Mérida, merideños. La civitas es lo emeritense. La polis es la trama de relaciones que se establece en ese comportamiento predispuesto que es las civitas. La acción política. La acción política no es solamente, como nosotros lo entendemos, de los partidos, de los gobiernos, de los líderes, es de todos los habitantes. La acción política es el ponerlos de acuerdo. Es lo que hace que a un llamado ustedes asistan a un espacio como este y estemos desarrollando la actividad que estamos desarrollando. Es la relación que tenemos entre todos, es la capacidad de ponernos de acuerdo. Eso hace la polis. Es lo que permite que una multitud de diferentes se unan en un solo, como en un solo yo, en una sola persona, que es lo que se llama la polis. En la antigua Grecia, los que eran capaces de desarrollar esa relación eran los ciudadanos. No se llamaban ciudadanos, eran políticos, y los políticos, y los que no podían hacerlo era lo que se llamaban pilotas o idiotas. Idiota quiere decir eso, que no le importa el problema de la relación con los demás, que es ajeno a los asuntos de la ciudad. Que los asuntos de la ciudad son ajenos, que le importan nada. Es como la persona más es un auténtico marginado, porque está al margen de todo eso. Los que no somos ciudadanos, somos políticos. En cambio, urs, de donde viene urbis, de donde viene urbe, la palabra urbe, es el conjunto físico que compone y que sostiene la polis y que sostiene las civitas. La ciudad, por antonomasia, el espacio físico construido o conjunto de edificios, calles e infraestructura que se extiende y se renueva sin cesar.
la estructura material de la ciudad. Hablábamos del significado simbólico, hablé de una serie de mitos. Se me quedó el mito de Rómulo y Remo. Rómulo es el fundador de Roma. Rómulo desarrolla para fundar Roma todos los rituales propios para la inauguración, que quiere decir que el augur, el sacerdote, viene y lee el sitio, la ubicación, de manera de saber si es o no adecuada para hacer algo tan importante como fundar la ciudad. Traza su cargo y recomar. Luego traza el limes, que es el límite, donde se va a construir la muralla. ¿Cómo se traza el limes de la ciudad? En la ciudad romana, el limes se trazaba con dos bueyes blancos. Los dos bueyes blancos llevaban un arado de oro, y el arado de oro iba trazando un surco, que era lo que se llamaba el limes. Detrás, los sacerdotes fundadores iban reponiendo o sea, en cierto modo, los bueyes eran los que decidían el contorno de la ciudad. Luego, la tierra el arado de oro había sacado el surco, era colocado a través del surco y se hacía la muralla. Y la muralla era sagrada, y la ciudad era sagrada, como la ciudad griega era sagrada. Es decir, el ciudadano de la polis griega pertenecía como a una gran familia, y el que no hubiera nacido en esa ciudad era siempre un extranjero, lo que se llamaba un meteco. Y para entrar a la ciudad tenía que tener permiso. Pero lo que estoy diciendo en general es hablando de épocas en las cuales la ciudad significaba, desde el punto de vista simbólico, algo crucial para la vida de cada uno de sus habitantes. Bien, seguimos con el mito. Rómulo construye una muralla, pero una muralla simbólica, una muralla, me imagino tendría así mucho un metro y medio de altura. Su hermano Remo viene a ver y se da cuenta que Rómulo gastó todo ese esfuerzo para hacer una muralla que a él le parece ridícula. Entonces, para burlarse de su hermano, Remo salta a la muralla, demostrándole que no hay ninguna protección. Al saltar la muralla, Remo viola, comete un sacrilegio y su hermano Rómulo lo mata por sacrilegio. O sea que de nuevo un fundador de ciudad es un asesino y mata a su hermano, ¿no? Como el caso de Caín. Ese sentido de la ciudad que decíamos esta mañana, y estoy recuperando un poco ahorita. Entonces, el polis, la polis tenía esa gran importancia de ser como una especie de madre de su ciudad. Violentar, desabrazar, hacer sacrilegio con la polis era como que a ti te lo hicieran con tu madre. Y la relación con la polis que nosotros tenemos, pensemos qué tipo de relación es semejante a esa. ¿Qué me ata a mí a Mérida? ¿Qué les ata a ustedes a Mérida? Porque hay gente que dice yo me voy pero siempre vuelvo. Hay gente que tiene de verdad una relación arraigada con la ciudad. Hay gente que de verdad es ciudadana. A los caraqueños, por no mencionar los maravinos, la relación y la relación del maravino, nosotros decimos, como se llama la chinita, es la relación con una diosa. No quiero decir que se caiga obligatoriamente en una idolatría, pero sí que es una idolatría. Esta semana creo que es la bajada, se llama la bajada de la chinita. La bajada de la chinita ahora se está haciendo
parecido a los ritos griegos. O sea, la diosa, la imagen del dios sale del templo y es acompañada por una serie de cantos, libaciones, se beben sustancias intoxicantes y se hacen procesiones. Y eso va a pasar ahorita en Maracaibo. La relación del maracucho con su ciudad es muy parecida a lo que estoy definiendo aquí. Y el hecho que se observa ahora con la migración, de que ahora se escuchan gaitas zulianas en todo el mundo. Hay grupos de gaitas que atraen público en Chile, hay grupos de gaitas en Australia, hay grupos de gaitas en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, por supuesto, hay muchísima migración. O sea, la ciudadanía del maracucho viaja con él, como leíamos esta mañana en el escrito de Richter. La ciudad está donde ustedes están. La ciudad es más que la urbe. La ciudad es la civis, es la polis, sobre todo. Es la pertenencia a la ciudad. Desde el punto de vista nuestro, deberíamos reivindicar ese valor de la ciudad cuando se cometen atrocidades contra la ciudad. Yo hablaba esta mañana de Campo Alegre, en Caracas. Campo Alegre tiene la particularidad de que es un desarrollo urbano que emprendió la familia con la cual se conectó Mujica Millán, casándose con una de las de los dueños de Campo Alegre. Estaba impregnado de Mujica hasta hace una generación. Cuando visitamos la casa de Mujica, que todavía, las Guayas, que todavía, en donde todavía residía la viuda, doña Berta, al entrar, la señora estaba con una novia sentada en el porche, esperándonos ansiosa, y nos recibió diciendo: están entrando ustedes en la cuna de la arquitectura moderna en Venezuela, como si fuera una guía de museo. Ese era el vínculo. Y las huaycas de verdad son un símbolo de la primera arquitectura moderna en Venezuela. Las huaycas es una serie de casas modernas que se ubica en Campo Alegre. Ahora, esa zona, que es patrimonio urbano declarado, está siendo destruida. Las huaycas se encuentran en un estado pésimo. Se había propuesto comprar las huaycas para hacer allí el Museo de Arquitectura, pero los gobiernos decidieron otra cosa. El gobierno compró un terreno al lado del Parque Vargas y ahí construyó un Museo de la Arquitectura. Mientras que las huaycas se vienen abajo, siguen teniendo el valor que tienen. Yo no puedo hacer más que señalar, no tengo incidencia sobre la cosa, pero eso denota que los nuevos habitantes el problema que escuchaba yo de la Fundación Museo de Arquitectura es que los habitantes de Campo Alegre, los nuevos, los jóvenes habitantes han perdido todo arraigo. Todos salieron de Campo Alegre, que ven ahí un terreno muy valioso que se puede vender a muy buen precio. Y no hay iniciativa gubernamental que comprenda la importancia de mantener ese terreno como de lugar. Es como eso está pasando en todas partes de Venezuela y en otras partes también. Los gobiernos no se interesan suficientemente por este valor raigal que tiene el patrimonio, que construye ciudadanías. El ciudadano es ciudadano no porque haya una especie de obsesión psicótica con la ciudad, sino porque la ciudad en conjunto está vinculada con el ambiente que forma la ciudad. La relación con el arte es muy importante porque el arte tiene una característica sumamente interesante. El arte es una producción muy individualista normalmente.
Cualquier tipo de producción artística es emanada de una personalidad muy fuerte. Esto que vemos aquí, está luciendo en las paredes por las que circulamos, es obra de Martín Morales, de un personaje muy peculiar, en un sitio muy peculiar, con una trayectoria única de él. Pero, ¿qué tiene esta descripción que pareciera de alguien que está ensimismado, o sea, que está todo el tiempo dentro de sí mismo, que no le importa más nada sino él? Tiene la peculiaridad de que esa persona, que aparentemente es así, se dedica a producir para los demás y a representar al otro. Lo que Martín hace aquí es mostrarnos cómo nuestra mirada ve, cómo nuestros ojos ven. El artista está dedicado a representar al otro. Hablamos esta mañana de la obra que se estaba representando, Cuatro Piedras, y vamos a tomar otra vez el tema, porque ¿qué hace el dramaturgo? El dramaturgo lo que hace es tomar situaciones humanas que él conoce, porque es una persona con su profesión le ha dotado de una suspicacia particular acerca de las situaciones humanas y las reproduce en un guión teatral, en una situación teatral. Lo hace de varias maneras. Las sillas de Ionesco, por ejemplo, Teatro del Absurdo, revela el aislamiento profundo en que vive la cultura burguesa. En las sillas, un hombre y una mujer se encuentran esperando el turno, si mal no recuerdo, en un consultorio. Al rato comienzan a conversar y descubren que vinieron al mismo médico por razones similares, que vinieron al mismo médico en el mismo transporte, que compartieron sin saber que era el autobús o el tranvía que lo trajo, que además vienen de otra ciudad, de la misma ciudad, que vienen en el mismo transporte interurbano, que viven en el mismo barrio. Y todo el tiempo así, qué casualidad, yo vi también, digo yo también hice tal cosa, yo también, hasta que llegan a descubrir que viven en la misma casa. Qué casualidad, yo también, digo yo. ¿Qué revela el dramaturgo ahí? Bueno, el artista lo que revela allí es un profundo conocimiento del aislamiento que muchas parejas viven, y del desconocimiento y la falta de interés en quién es el otro verdaderamente. Pero el artista normalmente sí lo tiene. De manera pues que cuando el artista interactúa con la ciudad, lo que está haciendo es poniéndolo frente a una visión que nosotros mismos tenemos de la cosa. En primer término, eso es verdad, el arte se conecta con el intelecto y sentimiento, con la religión, la fiesta, la política, organización social, tecnología, propiedad, patrimonio. Cualquier tipo de manifestación artística tiene esa peculiaridad. Y hoy en día, cuando el arte se ha abstraído, ya no está conectado con usos definidos, la música todo se hace por su propio valor, no para que sean himnos ni para que sea necesariamente baile o cosas por el estilo. Pero, sin embargo, siguen reflejando y siguen atrayendo la unidad de la persona a un espacio común, a un espacio público común, virtual, que es el que se crea entre los que escuchan una sinfonía, un concierto, cualquier tipo de manifestación artística, o van al teatro, o se reúnen como se reunieron para la inauguración de la exposición, para ver la obra de otra persona que es un pintor. Y luego, la otra cosa importante es que nosotros vivimos en un medio en el cual las manifestaciones artísticas están como consagradas en un determinado ámbito profesional, se considera artista. Pero ya cuando uno, por ejemplo, pasa a Parma y ve la obra de un artista, de un tallador, o de un tejedor como
Enrique Sánchez, uno encuentra otro ámbito artístico que tiene otro significado cultural. Y si vamos a culturas más alejadas, si vamos a otro continente, o si vamos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que me impresionó mucho, el pueblo de Otavalo en Ecuador. El pueblo de Otavalo es un pequeño pueblo en un valle bellísimo. De allí provienen estos indígenas ecuatorianos que están regados por todo el mundo, con una crineja perfectamente hecha, impecablemente vestidos de blanco. Las mujeres también, cada cabello en su sitio, los collares esos de cuentas doradas y un gran colorido en su ropa, pero básicamente vestidas de blanco. Cuando uno va a Otavalo se da cuenta de que la manera de vestir de esas personas, que lamentablemente cada vez ostentan menos, cada vez los tabaleños se han incorporado más a la manera de ser merideña. Hoy en día tú no ves, ya no ves los indios tabaleños como veíamos antes. Ustedes lo llegaron a ver. Personas así con un sombrero, una crineja, hasta la base de la espalda, y vestidos de blanco. Así lo veían en la Unión Soviética, en Moscú. Vestidos así, llevando esa cultura. Cuando tú vas a Otavalo, te das cuenta de que todo el pueblo es así. Es decir, no hay no hay artistas como tal, sino que todos son así, todos tienen una habilidad especial normal y tienen un sentido de la belleza muy particular, para ellos es muy importante y bueno, se ha extendido porque además son un gran comercial. Entonces, es otro tipo de cultura y otro tipo de arte. Y a donde tú vayas vas a encontrar esa diferenciación. Entonces, las manifestaciones artísticas expresan dentro de lo que es la polis la cultura que sustenta esa polis. La cultura es la manera de entendernos entre nosotros, la manera de entendernos nosotros mismos, la manera de entender el mundo. Después está otra cosa importantísima. La ciudad, en realidad, más que un conjunto de edificios, es un conjunto de espacios públicos. Lo más importante, lo más patrimonial de la ciudad, no es la catedral, no es el Palacio de Gobierno, no es el Panteón Nacional, es la vida comunal que se sostiene entre esos edificios, alentada por esos edificios. Es la verdadera pega, la verdadera cola, la verdadera la sustancia que une la vida que se desarrolla dentro de esos edificios, fuera de esos edificios. Pero sin esos edificios esa vida no se desarrolla. O sea, el edificio genera espacios públicos. Vamos a poner el ejemplo de nuestra catedral. La catedral es imponente, la catedral es rara, la catedral es una sensación muy particular, pero no perdamos de vista el espacio que se genera frente a la fachada de la catedral. En esa esquina es como si hubiese algo, una energía que, como si la catedral emitiese una energía. Y el que se para esa esquina se siente implicado en la catedral, se siente como una especie de inclusión de la catedral. Estoy hablando de experiencia y no sé si todos las compartimos, pero es esa sensación que también comparte en otro ámbito parecido, que es el Palacio de Gobierno. Si nosotros vamos a ver, el Palacio de Gobierno tiene por dentro de un sitio también notablemente bien diseñado, con características y bellezas muy particulares. Pero se han fijado, lo que pasa en la calle peatonal, en el bulevar que está frente al Palacio de Gobierno.
hay una especie de pequeña vida. Hay gente que siempre se reúne allí, que se sienta a conversar. No entran al Palacio de Gobierno, no necesitan. Están en el Palacio de Gobierno, están frente al Palacio de Gobierno. Están como cobijados. Ahora bien, entonces el espacio público es algo que no es el monumento, pero depende de la presencia del monumento. Sea un edificio, sea una estatua, sea, ponemos el mismo caso del bulevar cuando era el bulevar de los Obispos. Vamos a hablar más bien del bulevar de los Pintores. El bulevar de los Pintores todos se reunían alrededor de una planta y de la estatua de Caracciolo Parra. Está la presencia del teatro de César Mejía. Está la fachada lateral del rectorado y está en el centro, como emitiendo otro tipo de energía, el monumento de Caracciolo Parra, y allí eso se genera como una especie de cobijo también. O sea, la gente está ahí a cielo abierto, pero se siente cobijada y lleva una vida en común, se reúne. Ahí se reúnen a jugar ajedrez, antes se reunían los pintores, ya no tanto. Pero hay una vida de espacio público interesantísima, tanto allí como enfrente, en la continuación, que se intensifica frente al Palacio de Gobierno. Más que en la catedral. Frente a la catedral es otro tipo de irradiación, por decir. ¿Qué son los espacios públicos? Esos lugares donde los ciudadanos llevan a cabo su convivencia cotidiana, política y social. Pero, como los investigadores denuncian, los planificadores normalmente, y lo dice Rick en la lectura que hicimos esta mañana, los planificadores usualmente obvian, no miran, ignoran ese evento. Buscan más bien otro tipo de orden. La historia de la ciudad entonces es ignorada por los planificadores, pero la hacemos los primeros. Vamos a poner otro caso que no me gusta tanto, que es la zona comercial que se ha establecido en la calle 22, donde están los vendedores en la fachada lateral de la catedral. ¿No? Donde están todos los kioscos que afectan la fachada lateral de la catedral. Eso nunca fue planificado de esa manera. La calle de la Igualdad se llamaba originalmente. La Canón de Ducati se llamaba así. Pero el pueblo, el público ha ido decidiendo. Y lo ha impuesto de tal manera, de una manera para mí negativa, porque los diferentes entes gubernamentales, el hecho de que los gobiernos no puedan hacer nada con eso, tú no lo puedes decir que es una peculiaridad de este gobierno, porque todos los gobiernos anteriores que surgió eso, más bien han buscado hacer la vista gorda y tolerar esa situación. Pero esa situación no fue planificada. Y tiene muchos aspectos negativos, pero en el sentido positivo tiene una vitalidad impresionante. Entonces, el pueblo, o sea, el habitante hace, no voy a decir el pueblo que tiene cierta connotación demagógica, pero el habitante hace los espacios públicos entre los monumentos. La relación entre los ciudadanos y la ciudad se concreta a través de eso, de los monumentos y el arte urbano, en el ámbito de calles, plazas y parques, como lugares de encuentro y espacios de uso colectivo, debido a la apropiación progresiva de reconstruyendo así, además del pasado, un orden, reconstruyendo un orden. Un orden que ha sido sistemáticamente ignorado por los planificadores urbanos.
De manera que difícilmente encuentras lugares así en las nuevas urbanizaciones, en los nuevos centros. Yo vivo, por ejemplo, en lo que se pudiera llamar un nuevo centro de la ciudad, que es allí donde se cruza el viaducto Sucre con las Américas, Santa Bárbara. Y esa es una zona que tiene condiciones para ser sumamente activa, un espacio público de gran riqueza, pero no lo es. No lo es. Hay intentos, ¿no? Los mototaxistas se reúnen ahí debajo de un árbol, grupitos así, pero desde el punto de vista cívico, ese cruce tan importante está prácticamente muerto. Y un cruce más importante todavía, que es el del viaducto Miranda con el mercado principal, está muerto también. Hay una vida intensísima dentro del mercado, pero fuera no hay un espacio público que la recoja. El intento de inicio del Parque Barregas, que hay ahí con la escultura de Hugo López, además de descuidado, siempre ha sido como un poco incómodo desde el punto de vista del espacio público. Tiene objetos patrimoniales, digamos, ese conjunto que era García Márquez, ahora es un cultivo que antes estaba en el Febre. Ahora se robaron los Río Febre, pero eso demuestra la indiferencia que aflige a ese punto, porque no solamente tiene eso, tiene los bloques con nubes que hizo Golpe Chico, en concreto, en esa esquina, es un lujo, pero esa esquina está muerta. Pero sí hay, lo que pasa es que allí hay, yo tuve la oportunidad de trabajar debajo del viaducto Miranda. Debajo del viaducto. Y ahí hay espacio público, pero es suburbano, no sé si diciéndole suburbano lo estoy estigmatizando o lo estoy morando, pero es un espacio público de unas dimensiones considerables, porque es debajo del puente, debajo del que hay canchas y tal. estaba hasta hace bastantes años como tomado por la indigencia y estas cosas. Bueno, allí se intentó revitalizar un poco en ese plan que era el macro plan del Parque Altarega, el Parque Metropolitano. Yo tuve la oportunidad de trabajar en ese pedacito. Entonces nosotros nos matábamos de decir que le estábamos dando un espacio público a ese vértice, a ese nodo. Pero resulta que es un espacio público que nadie visita más que las personas que van a patinar ahí. Más nada. Es un compendio de jóvenes con cierto estilo de vida y ciertas cosas, pero está. Y yo digo, las dimensiones de ese espacio en otro ámbito, en la superficie, por así decirlo, oficial de la ciudad, sería importante. Pero está en unas cotas inferiores, entonces eso no sé si lo afecta. Bueno, desde el punto de vista de la visibilidad es un poco visible. Había una cancha de tenis. Eso ya no está. Hay un multiuso y hay un parque de patinetas y hay unos containers para un estudio de grabación. O sea, había un proyecto ahí más o menos interesante que no se culminó, pero se dieron luces, ¿no? A lo que yo iba es que, y hilando con lo que ustedes nos están comentando, esos planificadores también pueden ser arquitectos, puede ser que nuestros planificadores sean arquitectos, ¿no? Entonces, entran como en un debate con los que estamos del lado del patrimonio, por así decirlo. Entonces nos estamos enfrentando con otros profesionales que tienen otras búsquedas, porque dirán, no, pero yo me imagino lo del trolebús, o sea, todo el cambio que hizo el trolebús, que detrás de eso había muchos proyectistas, muchos arquitectos, pero también hicieron algunas demoliciones un poco arbitrarias, ¿no? Se perdieron algunos espacios, ¿no? Pero el Parque de la Burla ya está en otro lado que ya deja de ser, bueno, y ahora hay otra cosa, ¿no? Entonces, es como enfrentarnos con otras personas que tienen capacidades técnicas y profesionales similares a las nuestras, pero con otra visión. Entonces, ¿cómo decir si ellos están errados o somos nosotros?
sea esa controversia, ¿no? ¿Puedo Sí, tocar es un algo? problema también de situación profesional, que una característica que tiene esa persona es que tiene más acceso a la toma de decisiones por parte del gobierno. Vamos a poner dos ejemplos claros, muy relacionados con eso. Yo defendía el mercado principal bien, estaba metido a sangre y fuego con la gente del mercado. Pasó lo que pasó. Llegó el momento en que la alcaldía, las alcaldías, porque no fue una, fueron varias que tenían esa línea, le negaron el apoyo al mantenimiento y limpieza del mercado, buscando que los comerciantes se fueran. Era tal el arraigo que los comerciantes, los sé de buena fuente, porque yo estaba metido, como le digo, allí defendiendo el mercado por ellos. Y era tal el arraigo que ellos decidieron que ellos iban a costear el mantenimiento y la limpieza del mercado. Había una decisión tomada por los dirigentes gubernamentales sucesivos de Mérida, porque diferentes partidos ocuparon la alcaldía y tenían la misma posición. El mercado debe salir. Y entonces pasó lo que pasó y se construyó el mercado que se construyó. Yo no voy a hablar mal de una profesional, pero yo sé a quién le dieron el proyecto y por qué. Y ese proyecto, que actualmente ha sido vivificado por los mismos comerciantes que le han dado vida, al principio era laberíntico, ¿no? Pero por dentro, por fuera, estaba ubicado de tal manera que desaprovechaba totalmente el impacto del viaducto que remata allí, algo de una importancia urbana enorme, igual que el remate del viaducto Campo Elías cuando llega allá a la esquina de Amador. Ahí se disuelve el viaducto, no pasa nada. Y para convertirlo en un lugar, es lo que se llama un no lugar. Para convertirlo en un lugar había que hacer una intervención arquitectónica que no se ha hecho. Hasta ahora lo más impactante que se ha hecho es pintar la pared y tratar de darle algún sentido a la pobre estatua de Tulio que estaba antes en el centro de una tremenda redoma, rematándola. ¿Qué es eso? Eso son decisiones gubernamentales tomadas en base inclusive a soborno, a dinero que les pagan para que hagan determinadas cosas. El mercado principal actual, con la fuerza que tiene volumétrica por la cantidad de metraje que está construido, va a preguntar. Muy bien. No preguntar, ese mercado principal pues, podría tener características que recogieran el impacto y le dieran sentido, lo convirtieran en un lugar, pero está desplazado innecesariamente, lo cual revela una falta de conciencia de lo que significa la ciudad. La ciudad está hecha de esas cosas. Pero yo no voy a hablar más, voy a pedir que intervenga. Bueno, no es una pregunta, precisamente es una intervención, ya que opinando lo que dice mi compañero en cuanto a lo que es las decisiones urbanas y el tema del patrimonio, yo viví una experiencia en Estambul y quería compartirla, que fue en el momento en que estaban estaban excavando para hacer un metro, para hacer una de las líneas del metro, y esas son intervenciones grandísimas. Encontraron un sitio arqueológico y estaban en la disyuntiva de qué hacer, si dejaban el sitio arqueológico o si hacían la línea del metro, porque es una ciudad completamente caótica en cuanto a tráfico. Entonces era muy importante hacer la línea del metro. Al final pasó muchísimo tiempo, muchas decisiones políticas y empresariales, porque eso no toma más las decisiones, solamente la toma la empresa, las empresas privadas y la parte gubernamental. Después de muchas decisiones, taparon
otra vez el sitio arqueológico y desviaron la línea del metro. O sea, prácticamente no tomaron ninguna de las dos decisiones. No hicieron la línea del metro por ahí, pero tampoco abrieron el sitio arqueológico. Entonces fue como que, bueno, ¿qué nos conviene a todos? Tapar esto e irnos por otro lado. Y esa fue la decisión. Y así como esa, me imagino que en el mundo habrán un montón y hay muchos sitios que como patrimonio se han perdido por temas urbanos. Entonces eso sería muy importante como también definirlo, ¿no? Nosotros como somos los que nos interesa el patrimonio, ¿qué hacer al momento de tomar esas decisiones? Y si en algún momento esas decisiones están en nuestras manos, ¿cuál es la correcta? Porque también nosotros tenemos también como arquitectos solucionar el problema urbano, pero protegiendo el patrimonio. Entonces no es fácil tomar una decisión de darle una solución a la ciudad o conservar. Entonces, ahí también quisiera saber con su experiencia, profesor, qué es lo que usted, por ejemplo, recomendaría, ¿no? Bueno, hay casos en que lo que han hecho simplemente es llenar de concreto, vaciar concreto y eliminar el sitio arqueológico y proseguir. O sea que sí hay, o sea, el conflicto de intereses usualmente se va hacia ¿cómo diría yo?, la ganancia inmediata, bien sea pecuniaria, bien sea en funcionalidad. Pero hay otra ganancia que es un poco más a plazo más largo, pero que también habría que contemplar. ¿Cuál es el problema principal? El problema principal es la voracidad de los inversionistas, sean públicos o privados, y la falta de conocimiento. Porque iba a poner otro ejemplo, el metro de Caracas. El metro de Caracas creó patrimonio. En este momento está estado, pero eso es recuperable. Y todas las inversiones que se hicieron en función de revitalizar y crear lugares en el tejido urbano que no existían. Pongo otro ejemplo, el Parque Vargas. ¿Conocen el Parque Vargas de Caracas? Bueno, el Parque Vargas se llama así, pero es un parque verde. Se trata de la Avenida Bolívar, que originalmente une lo que es el centro Simón Bolívar con el desarrollo del este de Caracas. El plan motival contemplaba un desarrollo monumental al lado y lado para darle un sentido a la Avenida Bolívar y convertirla en un espacio urbano, pero el plan motival no se hizo. Y entonces eso era una cinta gris de tráfico a gran velocidad que dividía tajantemente el norte del sur de Caracas, porque iba de este a oeste. ¿De acuerdo? Esa situación fue observada por un arquitecto graduado en la ULA, por cierto, eso lo digo siempre a mis alumnos, pero se quite lo complejado, que chicos que creen que pobrecitos son graduados en la ULA. Carlos Gómez de Llerena se graduó en nuestra facultad y es uno de los grandes arquitectos de Venezuela y uno de los grandes del mundo, con oficinas en París y en Nueva York. ¿Cómo se llama? Carlos Gómez de Llerena. Yo se los restriego en la cara a mis estudiantes porque para que se den cuenta de que la universidad produce líderes. Y entonces Carlos observó eso y empezó a trabajar en un proyecto para urbanizar por unos lados y crear situaciones que disminuyeran la velocidad del tráfico sin frenarlo. O sea, una avenida creo que tiene 3 canales y hombrillos por cada 8 canales. Y presentó un proyecto que se llama el Parque José María Vargas. ¿En qué consiste? Dotó de aceras amplias, porque eso tenía zonas de protección despobladas, una serie de edificios de uso cultural, como por ejemplo la escuela
Cristóbal Rojas, como para allá, la Galería de Arte Nacional, el Museo de la Estampa, todo eso está ahí en Parque Vargas. Y ahora el Museo de Arquitectura. Ya va, que no se pierda la... El Museo de Arquitectura que hizo el tipo. Ah, sí, el Museo de la Arquitectura que hizo Jorge de Posano, y el que hablé esta mañana. Está valorizado el nuevo circo, pero Jorge me metió enfrente el Museo de Arquitectura del nuevo circo. Pero lo cierto es que creó allí, en lugar de una tierra de nadie, que solo servía para circular un vehículo, y que remata nada menos que el Parque Central de la Teresa Carreño, comprendió que hacer un espacio cerrado, que aquí tenía la torre y allá tenía el Teresa Carreño, dos monumentos, y generó una serie de equipamientos urbanos al lado y lado para convertirlo en un sitio de unidad del norte y el sur en lugar de separación. Y es un sitio monumental hoy en día. Se integra con los museos, se integra con el Colegio de Ingenieros, se integra con una serie de cosas importantes en Caracas y lo ha hecho con éxito. Ha tenido que torear y lidiar con todos los gobiernos, pero ya su prestigio y su capacidad profesional hizo que le hicieran caso, independientemente de los cambios de política de los gobiernos. Otro ejemplo, el proyecto de la urbanización del Rosario de Manuel Mujica Millán, un proyecto no construido. Siempre digo que el Rosario es una deuda que Mérida tiene con Mujica. El Rosario es la zona desde el pueblo de Santa Bárbara, donde está el viaducto, donde remata el viaducto Sucre, ¿no? hasta la Humboldt. Toda esa zona que se está poblando con los edificios de Agua Santa y todo eso, era el Rosario, la hacienda del Rosario. El proyecto de Mujica, para empezar, ya contemplaba viaducto. Pero ese viaducto arrancaba donde arranca el viaducto Sucre y en 45 grados evitaba chocar contra el pueblo de Santa Bárbara, que era un sector urbano que conservaba todavía las conserva, características como de pueblo fuera de Mérida. Evitaba eso y llegaba justo frente a lo que hoy en día es la iglesia de Santa Bárbara. La iglesia de Santa Bárbara, ¿quién sabe aquí qué era antes ese galpón que es la iglesia? Era el galpón de los transformadores de Gaddafi. Cuando Gaddafi traslada eso al cerro que está frente a la hacienda, a Belenzate, ahí está eso, le cedió eso a la diócesis. Y la diócesis, en vez de construir una iglesia, agarró el galpón y lo convirtió en iglesia. Y la arquitectura de Santa Bárbara, eso lo hizo un colega mío, hizo un esfuerzo, un colega nuestro, pero eso es imposible, convertir eso, habría que prácticamente construir otra iglesia adentro, ¿no? Ese no es el caso. El caso es que entonces ese viaducto llegaba a una iglesia, pero construida, diseñada por Mujica. Y enfrente de la iglesia había un distribuidor en forma de redoma, pero ovalado, así como la plaza, la plaza donde está la obra de Narváez, allá en el Silencio. Pero ustedes se imaginan que eso se hubiera hecho. Ahí están los planos. Pero los dueños que fueron los que pagaron por el anteproyecto, decidieron no hacerlo. Y el gobierno no lo asumió. Hizo lo más fácil. Lo que le era más fácil, y destruyó una cantidad de cosas. Y destruyó una oportunidad de hacer ciudad. De que esta zona de la otra banda fuese de verdad una ciudad ejemplar, con edificios parecidos a los del Silencio,
jardines adentro, es decir, el sueño de los niños. Duerme en esos planos mientras que todo eso se desarrolla en la chimberna. Entonces, ¿el problema cuál es? Es el problema de que un gobierno prefiera inmortalizarse por dos años, porque tiene mucho dinero, a inmortalizarse por 100 años, porque dejó en la ciudad una cosa verdaderamente notable. O sea que el problema es falta de conciencia y avidez, o sea, voracidad. Es no ver que las dos lochas que uno va a ganar ahorita pueden convertirse en muchas más lochas dentro del tiempo. Un sentido de algo que se puede conciliar, pero se necesita un espíritu empresarial distinto y educación. Algo así como la familia Michelin, los productores de la famosa llanta, son una familia que ha dejado huella en el mundo por la capacidad de conciliar la habilidad empresarial, que ha reportado muchísimas ganancias con una capacidad de hacer sociedad. Aquí en Venezuela hay empresas así, todavía quedan algunas, que uno ve que hacen cosas y sin embargo ganan muchísimo dinero. Son empresas de punta en Venezuela. Hay que valorizarlas y hay que tratar de que se unan con una cruzada para que estas cosas se mejoren. Ahora bien, tú has puesto un ejemplo muy interesante. Si uno va a lo que se llama la Ribera Sur del Támesis, South Park, allí hay un conjunto de cultura, de alta cultura muy importante, la Galería Hayward y lo que se llama el Elizabeth Hall, que es una gran sala de conciertos. Debajo está un estacionamiento y quedaron además unos espacios libres. Cuando el gobierno en los 80 revitalizó toda la Ribera Sur y la convirtió en una zona que ya no era un derrelicto, una zona abandonada de muelles llenos de ratas y de sucios y de indigentes y de gente que se drogaba, el gobierno vendió esos terrenos y planteó un tipo de uso y se logró en menos de 10 años revitalizar la Ribera Sur. ¿Qué pasó con esa zona debajo de estos dos edificios tan imponentes y tan importantes? Fue tomada por la gente que hace skateboard, ¿no? Y tú vas allí y está eso hormigueante de muchachos con sus tablitas haciendo maromas y entrenándose. O sea, espacios así son tomados por ciertas subculturas que han surgido ahora. Los punk, los patinadores, los que hacen, ¿cómo se llama? Break dance, los que hacen todo ese tipo que está entre arte y deporte. Porque está entre arte y deporte. Los que hacen, ¿cómo se llama? Estas pinturas en las paredes. Los grafiteros. Son tomados por ellos. Y son espacios públicos muy novedosos. Nosotros todavía no sabemos procesar eso. Pero son espacios públicos. Tienen la característica de como eso, no son espacios muy visibles. Porque es algo que la cultura todavía, la cultura política de las clases que dominan, las clases que gobiernan, repudia, no entiende, lo repudia, no entiende el valor de eso. No entiende, por ejemplo, que los pobres son una etnia ya, no son unos, a pesar de que parezcan seres de otro planeta, no sé por qué tengo un hijo que es punk extremo, vive en Finlandia y es punk, pero así. Que no son esos bichos que dan miedo, que la gente cree que dan miedo, son una tribu, son una cultura, una etnia, pero cuesta porque somos
No tenemos esa educación abierta. Entonces, vale de nuevo lo que estaba diciendo. La ciudad, ¿quién la hace? Los edificios. La hacen las políticas del gobierno, la hacen las reuniones. La hacen los vendedores esos que están ahí, que no me gusta que estén, pero están haciendo ciudad. La hacen personas que están haciendo ese tipo de cosas, que están haciendo skateboarding, cosas de ese sitio donde no estorban a nadie y donde se sienten protegidos porque no lo ven, al no verlo no lo reprimen. ¿Qué salida hay? La capacidad de ver la ciudad en términos de diálogo, porque esto que está aquí en la catedral, claro, para la mentalidad del planificador típico habría que pasar un ejército, llevarse a todos por delante y que no ocupe más nadie, simplemente ser boulevard de los obispos. Pero hay la posibilidad de desarrollar comercio que no afecte a la catedral y que, o sea, limita sanamente lo que está pasando ahí. Que ningún gobierno lo haga, ni siquiera la iglesia, que yo soy un hombre de iglesia, pero lo que está a la vista no es tan Dios. Ni siquiera la iglesia, con toda la prestigio y la fuerza que tiene, se le ha ocurrido dialogar con esa gente y lograr una salida, o sea, limitar lo que está ahí. Ya te doy la palabra para que está tan cual. Es decir, una de las portadas más bellas, para mí es más bella que la portada principal, es la portada del Santísimo, lateral a la capilla del Santísimo. Cuando hago las guías de la catedral, le digo a la gente, dense cuenta de que en este espacio, aunque no parece, cabe cualquier iglesia del medio y sobra espacio. Y está manejada la escala de tal manera que no te agobia. Y la entrada es esa concha de Santiago, tan bellamente tallada, tan bellamente hecha, con una mezcla que a la vez es exorbitante y a la vez es sobria. Y las gárgolas. Wow, es una cosa. Bueno, ahí entenderé que ya ocupando la entrada del Santísimo. Profe, y no hay una forma, o sea, porque yo veo que, por ejemplo, esa fachada se ha afectado muchísimo, o sea, está muy deteriorada. Sí. Y siendo patrimonio, no hay una forma de cambiar esa dinámica urbana allí para poder recuperar esa fachada, porque yo en estos días pasé un domingo, los domingos eso está libre y Vanessa, tú eres arquitecto. y me provocó ¿Se puede o no se puede? O sea, arquitecto. con buenas políticas se podría hacer. Técnicamente se puede o no se puede recuperar esa fachada. Claro que Técnicamente sí, pero hay que volar así. Y no cuesta mucho, es toma de decisiones, es miedo a que es miedo, te doy la palabra. Bueno, precisamente voy a intervenir porque yo he hecho para que eso pasara. O sea, porque es algo ya incluso personal, por el tema de la casa Picón, porque ese pasillo, ese bulevar comercial está afectando a ambos patrimonios. Yo voy a hacer algo muy tremendo. ¿Qué relación tienes tú con la casa Picón? Mi papá es accionista de esa casa. Ajá. Y precisamente fue mi tesis de grado. Yo no solo lo hice como tesis de grado, sino también empecé a hacer el proyecto para llevarlo a la realidad prácticamente. O sea, fue un proyecto que influyó en muchos ámbitos. Hablé con la iglesia, hablé con la parte gubernamental, incluso fui al IPC en Caracas, Instituto de Patrimonio Cultural, mostré el proyecto y lo primero que me dijeron fue: tienes todo el apoyo, pero no nos pidas dinero. O sea, no pidas dinero. No pidas dinero. Entonces, esas son obras que ameritan dinero, porque es lo único que tú, o sea, ok, puedes
solucionar el problema del comercio informal puede solucionar el problema de la restauración, porque como dice el profesor, son problemas técnicos, o sea, solucionables. Pero ¿quién te da a ti el apoyo para poder hacer semejantes obras? Porque realmente son obras que requieren, no solamente, porque como que la intervención intelectual está, obviamente, hay muchísimas personas capaces de hacer esas cosas, pero ¿dónde está el apoyo que de verdad se necesita como ciudad? Ahí es en donde está el problema. Ahí está el problema. El problema es que nadie es dueño de la catedral. Sí. Es decir, primer dueño es la arquidiócesis, porque esa es la sede del arzobispo, por eso se llama catedral. Pero la iglesia no tiene dinero. Exacto. La iglesia cada vez está más desprovista de fondos. Por eso pensé en el IPC, porque la cultura influye todo, incluye la iglesia, incluye... Sí, pero, el IPC puede hacer una campaña, pero ¿a quién corresponde arreglar eso? ¿Quién se beneficia de la belleza de esa fachada? ¿Qué la bellísima? ciudad. La ciudad. ¿Qué elementos representa la ciudad? La sucesión, la sociedad que es dueña de la Casa Picón, o la venta de ropa que está en la esquina, o quién. El gobierno local. El gobierno local no toma la decisión porque no quiere imponerse con el grupo de comerciantes que hay que crear un escándalo. Y es incapaz de decirle, bueno, vamos a llegar a un acuerdo intermedio. ¿Cómo se logró con el caso de las fachadas frente al rectorado? Vamos a llegar a un acuerdo intermedio. Yo no dejo que ustedes vendan, que tumben, pero ustedes protegen la fachada, dejamos que suban atrás los pisos, ¿no? Claro, no estamos hablando del mismo caso, pero se puede llegar a un acuerdo limitando la presencia comercial ahí, porque después de todo a cierta vida, pero no puede permitirse que se tenga el lujo de comerse toda la calle. Más de una vez guiando a la gente, tratando de mostrarle la belleza de la fachada, me han caído encima los comerciantes, Sí, ecuatorianos, es difícil. colombianos, me caen encima porque les estoy estorbando el comercio. Digo, señores, que este no es comercio, esto es una calle. Esta calle es mía, yo soy ciudadano. Es tan mía como tuya. Tú no te puedes apoderar de esta calle, porque se permite eso por la facilidad demagógica de los gobiernos. Ajá, tú vas a intervenir. Esto está interesantísimo. Porque en suma, ¿qué es lo que pasa? Que el interés común, el bien común, representado por lo que es la ciudad como gran monumento para nosotros todos, patrimonio de todos nosotros, debe ser defendido por quien nos debería defendernos a todos, que son las personas que nosotros colocamos a través del voto del gobierno y que manejan presupuestos que no maneja ni la iglesia ni ninguno de nosotros, por mucha plata que tengamos. Ese bien común es de todos, ¿no? Pero mientras no existan políticas que lo respalden y que lo apoyen de verdad, pues no va a suceder, como ella explicó. Le dijeron, te apoyamos, pero no nos pides dinero. Entonces no le están apoyando. Porque así como gastan recursos en tantas cosas, ¿por qué no gastar recursos como hablaba hace rato en esa visión de proteger, de ver más allá, de que no pasen de aquí unos años, este es nuestro legado, esta es nuestra ciudad? Mientras no existan las leyes que se apliquen, que respalden y que exijan que a la vez la educación también sea casi que obligatoria, que todos deben saber, la catedral es esto, nos representa. Mientras no haya ese tipo ni educación ni las políticas, no va a pasar. Porque aquí estamos este grupo de personas apoyando el patrimonio, el conocimiento, hacer algo por nuestra sociedad, de lo que podamos, pero quizás es para que el salón esté full, quizás es para que los estudiantes de la universidad de repente se interesen un poquito más en qué somos y que desde la escuela los niños sepan ese boulevard, el valor que tiene el boulevard y no quizás estar enseñando otras cosas, no sé si me explico. Entonces es importante la educación desde la raíz hasta que se apliquen políticas, si no aquí podemos estar y ser una lista
doctorales, de todo, pero Sí. mientras no actuamos como ese bien común, precisamente común, no veremos los resultados. Sí, sí. Bueno, ese es el tema, por eso estamos haciendo este seminario. Claro, pero bueno, aquí está Carolina. Carolina en algún momento será valorada y quién sabe. Yo se lo digo a todos mis colegas, nunca piensen que un estudiante es un estúpido. Puede ser que capacito y de repente la encuentras como directora del museo arquidiocesano. Que capacito que Lo que sea. pasa es que con ese Y yo sé que esto que estamos diciendo está cayendo en un vacío. Yo sé que Omar lo está viendo como un desafío ya. Ajá, lo que pasa es que yo creo que con lo del IPC, ya que estamos tratando del IPC, es una cosa como de conveniencia e importancia. ¿Por qué lo digo? Porque esa es una pregunta que he tenido yo desde mi estudio de pregrado, cuando vi la asignatura del seminario de restauración. María tiene una lista de patrimonio que todavía a estas alturas, o sea, casi 20 años después que yo me gradué, esas cosas se están cayendo. O sea, la Picón, la Galería 1890, yo cada vez que paso por ahí me da tristeza. Eso es para me da llorar. porque esa casa es hermosa realmente. Hay mucho de nuestro patrimonio que se va para abajo. Pero en el 2006, por eso me parece irónico que el IPC te diga, no, te apoyamos pero no te damos plata. Pero cuando casi se pierde la declaración de patrimonio de Coro y la Vela, ahí sí, en el 2006 inyectaron plata, le pagaban a todo el mundo, porque yo estuve allá haciendo las pasantías en ese momento, le inyectaron dinero al IPC. El IPC iba casa por casa haciendo diagnósticos y ayudando con equipo del IPC a acomodar las fachadas y en algunos casos las casas más importantes en la ciudad de Coro y la Vela, ¿ok? Porque se iba a perder la declaración mundial. Iba a dar mucho. Entonces, iba a dar mucho. Entonces, es irónico, ¿verdad? Porque es la importancia del patrimonio, pero el otro patrimonio que no deja de ser importante, aunque no sea tan grande y digamos tan importante para la humanidad como Coro, pero es patrimonio. Y la idea debería ser cuidar todo el patrimonio que tenga la ciudad de Venezuela. Así sea patrimonio mundial, o sea, una casa que tiene un cierto valor, ¿verdad? Para esa ciudad. Bueno, última intervención ahorita, por ahorita. Yo iba a opinar algo de lo que dijo también mi compañera en cuanto a las leyes. Las leyes existen, pero no se cumplen. O sea, por ejemplo, en ese caso en especial, que fue mi caso de estudio y por eso es que lo conozco, hay una ley dentro de la Constitución, incluso de la Carta de Venecia, o sea, en todas las leyes que nosotros conocemos de restauración, que habla de como del riesgo que hay al momento de tú no cuidar el patrimonio como ciudadano también. Entonces llega un punto en el que no solamente somos nosotros los restauradores o el gobierno o la iglesia, sino también es el ciudadano en sí. Ya la persona que está haciendo el comercio internacional, comercio informal en ese sitio ya tiene una responsabilidad, pero no la conoce. Donde llegue a pasarle algo a esos patrimonios, ellos pueden verse afectados por la ley, pero no lo conocen tampoco. Entonces, por ejemplo, yo en ese momento en la Casa Picón hice un estudio de riesgo con bomberos, con el apoyo de los bomberos y la alcaldía. La fachada de la Casa Picón, yo no podía actuar en cuanto a la catedral porque no estaba yo autorizada, pero en la fachada de la Casa Picón tiene una inclinación ya bastante preocupante por el empuje que se le ha hecho en la planta baja con los tarantines, con la ropa, durante tantos años. Ya llega un momento en que la misma estructura va cediendo y son estructuras de tapia. Entonces esa pared de por sí ya está en riesgo. Y si llega a caerse esa pared sobre la gente del comercio informal o sobre el mismo ciudadano, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿A la persona que no hizo el mantenimiento o a la persona que es la dueña de la casa y no cuida la pared?
Mira, yo tengo todos esos informes precisamente para evitar eso. ¿Por qué? Porque sabemos, conocemos la ley. Porque donde otra persona no conociera la ley, no estuviera guardándose las espaldas con eso, puede meterse en un problema legal. Entonces el patrimonio ya viene siendo un tema no solo, es global y es muy delicado. Entonces, sí, yo siento que hay que informar, como tú dices, a la ciudadanía, porque es que no hay manera de que tú, como dice el profe, o sea, tú puedes pasar 1.000.000 de veces al frente del patrimonio y no lo conoces, no sabes la importancia que tiene. Entonces, llega el momento en el que tú, no solo con la historia de cada uno de los patrimonios, sino también con la ley, que si tú no lo proteges, así no sea del comercio informal, así no hagas vidas en el espacio, en el contexto que está en la obra, sino solamente por ser un ciudadano tienes el deber de proteger el patrimonio. Entonces, eso no se conoce. Bueno, el tema de la educación lo vamos a encontrar en el programa para mañana, el tema del problema de educación, a todos los niveles, porque está el problema de la educación desde el profesional responsable de la ciudad, que varias veces ha salido la palabra planificadores, que insiste en ver a la ciudad como un aparato solamente funcional y financiero, y no ve, porque yo no hablo de la palabra económico, la palabra economía es otra cosa, la palabra ganancia, financia, todo eso es otra. Y la parte del ciudadano, la educación ciudadana, que es clave, porque en casos como por ejemplo la ciudad de Quito, la ventaja de la ciudad de Quito es un programa decisivo de educación ciudadana. ¿Por qué? Porque se comprende que el ciudadano bien formado es un ciudadano que ayuda a gobernar, que ayuda a lo que se llama gobernanza, o sea, el buen gobierno, causa menos problemas a quienes tienen la responsabilidad de gobierno. Y además, el patrimonio, el ejemplo de París que voy a poner, es que los nazis en los bombardeos de la Segunda Guerra decidieron no bombardear París. ¿Por qué? Porque estimaban que París, igual que Florencia, eran ciudades que había que proteger por su belleza, por su imponencia, por su prestancia. Y entonces París se salvó de los bombardeos. Si no hubieran arrasado hasta con Notre Dame. Entonces, pero esa conciencia del valor que tiene la belleza del patrimonio y la importancia histórica, y eso que leímos esta mañana, de que un novelista como Víctor Hugo, de que todo un capítulo de la novela Nuestra Señora de París, leímos 2 páginas nada más, pero busca ese capítulo, Nuestra Señora de París está en internet, y además de que es bellamente escrita, porque Víctor Hugo es un gran escritor, pues es admirable que una novela tenga todo un capítulo dedicado a defender el patrimonio que significa para París Notre Dame, ¿no? Hay muchísimos casos sobre ese tema. Hablamos del metro de Caracas, hablamos del Parque Vargas en Venezuela, pero hay decisiones, los problemas es que los gobiernos cambian y las políticas cambian y la atención de los gobiernos puede variar, pero los profesionales podemos hacer diferencia, y eso es lo que yo quiero resaltar de una personalidad como la de Carlos Raúl Villanueva o Carlos Gómez Llarena. A él todo el mundo le caía encima porque los arquitectos, muchos arquitectos de su entorno profesional, a todos antichavista. No es sorprendente, porque después que todo el mundo votó por Almurión, por Chávez, después todo el mundo decía yo no estoy de acuerdo. Y entonces lo criticaban porque él iba a hablar con el gobierno.
decía que alguien tiene que hablarle con autoridad, porque si no los desastres que van a hacer me van a echar el proyecto, me lo van a echar a perder. La Galería Arte Nacional estaba haciendo un muro con un costo enorme que va a dañar muchísimo la obra, y él lo convenció de que lo hiciera. Se arriesgó a que le dieran una patada y lo botaran, pero logró evitar que hiciera el muro con buenos argumentos y sin atacarlo, porque el diálogo es necesario, o sea, sin atacarlo de palabra, con ciencia profesional. Eso arruinó a Carlos Gómez, ¿no? Carlos Gómez sigue siendo un arquitecto millonario con muchos proyectos, fuera de Venezuela y dentro de Venezuela. El espacio público se caracteriza sobre todo porque ese contorno, el contenedor que anima a reunirse a las personas tiene un valor estético, un valor patrimonial. El ejemplo clásico es la Plaza Bolívar. La Plaza Bolívar de Mérida, nosotros tenemos la ventaja de que está desde el punto de vista estético claramente definida por la L que forman los edificios de la diócesis con los edificios del gobierno regional. El Monseñor Chacón se inmortalizó con eso, con haber fomentado que Mérida sea dueña de ese par de edificios que son catedral y palacio sobre el mar. Y el gobernador Tal se inmortalizó, lástima que como era de Caribe, entonces casi no lo nombran. Yo sí lo nombro, porque él fue el que llamó, pidió a Mujica que reformara el palacio de gobierno, creando en esa él como los brazos de una madre que generan el deseo, la voluntad, las ganas de estar ahí. Vendedores de café, todo eso que están allí encantados, tienen un encanto, son víctimas del encanto. Los que están en la continuación del Boulevard Obispo son vendedores también, pero no hacen lo que hacen los que están en el Boulevard de los Obispos, en plena fachada de la catedral. O sea que es posible un tipo de comercio que sea menos ofensivo con el patrimonio y que a la vez se beneficie del agrado que significa estar ahí. Haga un estudio perceptivo de lo que es, lo que se siente estando en la Plaza Bolívar de Mérida. Haga un estudio perceptivo, sean perspicaces, aprendan a nutrirse del conjunto de sensaciones que tiene el espacio y verán por qué a la gente le gusta estar en la Plaza Bolívar, ¿no? Cuando era niño, antes de que cambiara, de adolescente, antes de que cambiara la Plaza Bolívar, había, los estudiantes la llamaban a las aceras de la Plaza Bolívar el bolsódromo, ¿no? El bolsódromo, porque los estudiantes son muy sarcásticos, y entonces todas las noches lloviera, relampagueara, hubiera o no, había un grupo de señores, algunos universitarios y otros no universitarios, pero toda gente muy educada, muy preparada, que se reunían a darle vueltas a la plaza con su impermeable, conversando. Era impresionante, un grupo como de 6 señores daban vueltas y vueltas y vueltas a la plaza conversando. Los estudiantes le decían por eso el bolsón, eran los bolsas que daban vueltas, pero no eran ninguna bolsa. Gente muy preparada, con posibilidades para tener abrigo de cachemira, impresionante. Y entonces, ¿qué era eso? Bueno, que el sitio más agradable para hacer eso era un espacio público, nada de country club ni nada de eso. La acera de la Plaza Bolívar. Hoy en día eso no existe, pero igual mucha gente disfruta de estar en los bancos, en todos esos sitios. A pesar de que la plaza tiene acumulaciones de basura, lo que sea, pero todavía sigue siendo un sitio increíble, gracias no solamente a la plaza, sino a esa L patrimonial que acoge a la plaza.
Entonces, y el monumento de Bolívar, que es bello. A mí me parece que el monumento, la estatua ecuestre de Bolívar que tenemos en Mérida es, si no la más bella, es una de las más bellas de Venezuela, la estatua que tú encuentras. Entonces, hay una dotación que hace que el patrimonio genere ciudad, genere voluntad de encontrarse, de conversar, de hacer comunidad. Y eso es un valor que los gobiernos deberían ver, que facilita el gobierno. Además de que deja una estela de prestigio, que su rondón todavía, nuestro famoso Chuy Copé, sigue todavía cargando o beneficiándose del prestigio de haberse atrevido a hacer unas cuantas cosas. Y fue un político exitoso. No es que por eso haya sido un mártir del patrimonio. No hay que ser mártir del patrimonio. Hay que hacer ver el beneficio, pero para eso hay que prepararse. De eso se trata esto. Vemos aquí el Palacio de Gobierno en 1930. Es que cosa tan curiosa que hay una bomba de gasolina en la Plaza Bolívar. ¿Se dan cuenta? No podría. Había una bomba de gasolina en la Plaza Bolívar. Por eso es fuera. Ajá. Es por Es eso. la zona del eco. Ahí está el tanque Sí. de la. Claro, de este lado. Cuando uno sube. Ah, por la avenida 3 con Por la la 22. Insólito. En la 3 con la 22. Luego vemos un meeting político en la Plaza Bolívar en 1947. Y yo recuerdo de niño cuando todos los desfiles conmemorativos se hacían dándole vueltas a la plaza. Los niños de los colegios, todo eso. O sea, un espacio cívico 100% útil para la vida urbana. Protegido por la instancia del patrimonio que lo rodea. Hay que saber hablar así, ¿no? Hay que saber hablar, hay que ir, yo se lo digo, la decisión de tumbar la fachada frente a la catedral, frente a la rectorado estaba tomada. Igual que el gobierno eclesiástico había decidido demoler la capilla, la Santa Capilla, también llamada Corazón de Jesús. La decisión estaba tomada cuando se usaba, porque es redundante, es decir, una capilla que tiene una cuadra, una iglesia tan importante como el Santuario de la Tercera, no tenían curas para atenderlo, y entonces iban a hacer ahí un edificio para rentar y para que las monjas que estaban al lado, las dominicas, tuvieran fondo. O sea, eso por Dios es voracidad. O sea, para un fin bueno, para que las monjas tengan dinero, es para ganar dinero. Vas a tumbar una cosa así, que empezó en 1616, que fue construida en 1616, y que está ahí todavía, que tiene la mano de Mariño, Marco León Mariño, de la fachada, que la fachada todavía es, la masa de la fachada, estaba inclinándose. La restauración fue para parte de eso y evitar que siguiera, porque cada año 1%, un grado de inclinación se recae. Y esa fachada es la original, 1616, siglo XVII, y la iban a tumbar. Miren, la batalla para que eso no pasara fue tremenda, pero la tumbaron. Al final se dio dinero para restaurar y al final lo que es el cura de la misa, para la iglesia, nos tocó a nosotros hacer la restauración, ese proyecto, porque habíamos peleado todo el tiempo para que eso no tumbara. Igual que peleamos por la fachada frontal al rectorado. ¿Se puede lograr? Sí. Claro que se puede lograr. Hay que saber defender las cosas y hay que empeñarse. Más de una vez uno perderá. Pero cuando gane, bueno, que se va a ganar no hace mucho.
¿Ve? Entonces, es un problema de decisión personal también. Porque la verdad es que el espacio público se beneficia enormemente, y los arquitectos deberíamos saber eso, de la belleza y del sentido histórico que se crea el patrimonio. El patrimonio de la ciudad es un archivo, el monumento es un documento. Cuando tú entras a la iglesia del Carmen, nadie ve para abajo. Mira para abajo, vea la plaquita que hay ahí. 1606, 1625. El primer colegio jesuita de Venezuela estuvo en Mérida. ¿Qué pasó? Espacio. ¿Ya? ¿Se paró? Sí, no hay espacio. Ah, no hay espacio. Entonces vamos a dejarlo así ahorita y seguimos mañana. Y eso que yo lo hacía hoy, pero hemos hablado mucho, ¿verdad? ¿Se apagó? Quedó ahí en el mensaje, pero no le quiero hundir nada porque no sé si se guarda el video. Dice borrar Cierra. y cancelar. ¿Qué dice, perdón? Borrar y cancelar. Borrar y cancelar. El espacio, sí. No, pues vamos a Pero me da Porque cosa que no se borrar- guarde porque que ya. borrar se borra, entonces, No, yo creo que hay que hundir cancelar. sí. Lo que pasa es Libera espacio para continuar.